Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos y bienvenidas todas a este Voluta Podcast. Este es nuestro 5º episodio y estamos muy contentos de estar con ustedes. En el mundo de la forma yo soy Amy Martínez y conmigo mis adoradas y mi adorado Táchira, aquí desde Chile, con una hora más en el futuro, que ha hecho que este capítulo sea un poquito más complicado de coordinar, pero ya estamos desde Hermosillo, Amy, y Santiago de Chile, Táchira. Hola, yo aquí estoy, soy Melissa Macuset y estoy aquí integrándome con ustedes, muy contenta de iniciar. Muy bien, y yo soy Homero y hoy vamos a hablar sobre la apatía y el sufrimiento. Les tenemos especial de 2x1. Dos. Como si no fuera suficiente. Como supermercado, hoy es día de 2x1. Apatía y sufrimiento. Entonces, bueno, pues vamos a empezar y si les parece bien, vamos por partes. Empezamos con la apatía. Ya en las semanas anteriores vimos la vergüenza, que calibraba en 20, ya vimos la culpa, que calibraba en 30, y entonces vamos subiendo en la tabla de conciencia del Dr. David Hawkins y hoy nos ubicamos en la apatía, que tiene un valor o una calibración o una frecuencia vibratoria de 50. Y entonces, ¿qué es la apatía? La apatía es como este estado emocional donde nos sentimos, cuando estamos situados en él, desmotivación, desesperanza y como este sentir de pues, que nada vale, ¿no? Que nada vale la pena. ¿Para qué hablo si nadie me escucha? ¿Para qué hago si a nadie le importa? O sea, puede llegar al punto ya así como en niveles muy graves de, o sea, ¿para qué vivo? O sea, da igual si estoy o no estoy, ¿no? O sea, tal cual, si vivo o muero, a nadie le importa, ¿no? Y entonces, en varios lugares donde, bueno, vi, dicen, se caracteriza como por esta falta de energía. Y entonces yo siento que es como estas personas que están de repente como en este estado en el que están aislados y pueden estar rodeados de gente y pueden estar rodeados de cosas, pero como que están encaparazonados así dentro de sí mismos. Son estas personas que no responden a los estímulos del exterior. A lo mejor esas personas que de repente están así como oídas, o sea, están ahí, pero no están ahí, están idas. Y a mí algo que me llamó la atención es como que están en este estado tal de desesperanza que en muchas ocasiones dejan de hasta comer, ¿no? Y entonces esta falta de energía se vuelve no nada más física, sino, o sea, vital, y entonces se vuelve como muy atimbirichado en esta cosa de muriendo lento, ¿no? O sea, sí. Sí, yo tengo una duda con respecto a esto, con la apatía, porque en sufrimiento y en culpa, que son niveles de conciencia más bajos, de todas maneras, yo creo que hay un nivel de ruido mental que es mayor. En la apatía, desde mi visión, es como ni siquiera el pensamiento aparece. O sea, ya el nivel de conversación mental es como que, como dices tú, no importa nada, entonces ya pasan los pensamientos, hay como un estado disfuncional de meditación. Es un estado meditativo, pero disfuncional, en el que ni pienso. Es un vacío o me equivoco. Sí, es un vacío que abruma, ¿no? Porque al menos cuando, por ejemplo, tienes enojo, tienes un vínculo con alguien, ¿no? Al menos cuando estás en culpa, tienes algo, ¿no? O sea, tienes algo que te conecta, tienes algo que importa. Pero en la apatía es que nada importa, nada vale la pena. Entonces hay sin sentido, ¿no? Es una falta de sentido que poco a poco va quitándole el valor a todo. Y si yo soy una persona que no puedo ver el valor allá afuera, pues es que yo soy una persona que no puedo ver el valor adentro. Entonces, Claramente. es muy fácil que llegue al nihilismo, a la desesperanza y, bueno, que ya no me importe ni vivir porque no le veo valor a la vida misma, ¿no? Entonces, aquí es cuando el existencialismo, el nihilismo, todas estas corrientes filosóficas, de verdad, estaban en su apogeo, ¿no? Es un estado de nada importa. Y si nada importa, pues yo no importo. Claro, y ahí está, perdón.
y los escucho y lo primero que me viene a la mente es algo como si fuera algo como, como, como tan triste y tan oscuro, pero realmente yo creo que es mucho más común de lo que podemos pensar. Sí, O sea, claro. pareciera que es algo como muy oscuro, pero no realmente puede ser para muchos el día a día y, y, y en realidad yo creo que esa es una de las grandes importancias de cuestionar nuestros pensamientos o de encontrar formas, motores para elevar nuestro estado de conciencia, para tener más entendimiento o tener entendimiento de lo que vivimos, como como para salir de, como si fuera un trance, yo lo veo más como un trance. Sí, por eso yo lo decía como una meditación disfuncional, que es como un estado en el que ni los pensamientos aparecen. Ahora, están presentes claramente, lo que pasa es que somos totalmente inconscientes de ello y debe ser un pensamiento fijo, porque en la desesperanza, en que no existe nada, en que no importa, en el no valor, como dice Homero, porque generalmente las personas apáticas están como, de hecho, se me ocurre, la visión que tengo es como tirados en una cama, en un sofá, ¿no? Una persona apática es como una persona que no hace mucho y se me viene Porque también ¿qué como igual un sentido concepto. tendría salir de la cama? Ninguno, claro. Ninguno. Y se ve mucho más representado como en los fenómenos sociales, por lo menos a mí se me viene a la cabeza como países donde hay mucha hambruna, no le quiero poner una etiqueta así como del tercer mundo ni nada, sino que donde hay mucha hambruna, donde hay muchos, o donde los gobiernos están como, no funcionan totalmente, entonces las personas como que pierden total y absolutamente la esperanza, ¿no? Y claro, y el pensamiento recurrente debe ser de no pasa nada, no vale la pena, y un pensamiento tan pesado que la persona no se puede mover. O sea, es tan concentrado en una sola emoción que como que Fíjate que no, pasa mucho, creo que no se mueve. en la sociedad moderna, que estamos desligándonos de muchos paradigmas, de muchas creencias, de muchas religiones, de muchos dogmas. Si no se está en un buen nivel de conciencia, se puede caer muy fácilmente en la apatía, por decir, bueno, es que no importa el matrimonio, no importa la boda, ¿no? O sea, lo importante es estar juntos. Ok, muy bien. No importa la Navidad, ok, está muy bien, porque no soy católica o cristiana. Ah, muy bien. Pero ¿con qué lo vas a reemplazar? Porque ese momento de celebración, ese momento de marcar ante los demás una unión, no era sobre el matrimonio en sí. El pasar en casa con los míos, una celebración y hacer un ritual en donde estamos juntos, no es tanto sobre la religión tampoco, ¿no? Entonces es importante no irnos a la apatía en donde nada vale nada, nada significa nada, porque después nos quedamos sin un sinsentido, sin un ¿para qué hacer algo? ¿No? Y poco a poquito le vas quitando valor, 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 y llegas a un punto, bueno, esta es en mi experiencia personal, ¿no? Poco a poco ¿Ya? le vas quitándole valor a las cosas hasta que ya nada significa nada, pero no desde un buen lugar. Nada significa nada desde un lugar de nada me importa, de nada tiene sentido, de nada tiene valor, que es muy diferente, y esto es algo que creo que es muy común, que cuando le mencionas a alguien aceptación, se van al conformismo, que está aquí, en la apatía. Mm. Se van a la A la mediocridad, resignación, a la ajá. Al resignación, aguantar, al aguantar, exactamente. que es lo que produce la Oigan, apatía totalmente. y el doctor David Hawkins, justamente lo que decía Táchira, dice, las personas que están en este nivel de conciencia por lo general son las personas que están en pobreza, y en pobreza nos referimos a falta de recurso económico, los homeless, las personas que viven en la calle, las personas de la tercera edad que a veces son relegadas, ¿por qué? Porque ya, o porque tienen una enfermedad, o porque como que la gente los ve como que ya no tienen una función útil en la sociedad, ¿no? Pero también donde yo veo apatía es, por ejemplo, en la sociedad actual, es, por ejemplo, cuando va a haber, así como menciona Homero también, cuando va a haber elecciones, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo lo veo mucho y lo veo mucho así como la gente alrededor que dice, no, es que ¿para qué voy a ir a votar? Si mi voto ni cuenta, si al final, bueno, hacen trampa y ya tienen quién va a ganar y van a poner a tal persona. Y entonces, creo que ahí vemos mucho a lo mejor en una apatía no tan en este estado de, bueno, no me muevo, no nada, pero
creo que ahí es como un lugar donde muy comúnmente vemos la apatía, ¿no? O sea, lo que yo diga no importa, o sea, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué voy a ir a hacer cola? ¿Para qué me voy a ir a acalorar? Sí, ya está, el que va a hacer ya está, ¿no? Sí, y ¿Cómo ahí yo ves? creo que hay como una sensación de pensar que uno puede hacer algo por cambiar la realidad. Una idea como disfuncional también, esto es pura disfunción, de que uno puede cambiar la realidad de alguna manera. Y como decía Homero, es lo que se confunde con la aceptación. Cuando uno acepta algo, aceptas de que esto es lo que está sucediendo políticamente, por ejemplo, para agarrar el mismo ejemplo que tú pones, ya, o esto acepta. Aceptamos que estos son los políticos que están y no sé qué, y si nos quedamos ahí, va a seguir sucediendo lo mismo. No obstante, si nos ponemos en un nivel de conciencia un poquito mayor, entonces podemos hacer algo distinto, ir a votar, por ejemplo, pero no solamente eso, sino que podemos encontrar otros espacios en donde participar y hacer pequeños cambios, en donde nosotros creemos, cuando nos vamos en apatía, es porque quizás creemos que no tenemos ningún poder, ¿cierto? Cuando nos Exacto. salimos del ámbito nuestro y no tenemos ningún poder y pensamos que nuestras acciones son irrelevantes y que no tiene ningún sentido ir y hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, porque en realidad el poder lo tienen otros y se lo pasamos a los otros, se lo dejamos a ellos cuando entramos en apatía, ¿cierto? Ujú. Es Y bien de hecho, social esta emoción, ¿o no? Este nivel de conciencia. Es como un nivel de conciencia más como que lo vemos más representado, o será que lo estoy no, reflejando y no lo veo en mí. no, y fíjate, de hecho sí, de hecho yo decía sí, bueno, creo que nunca o sea, bueno, no que nunca, pero a lo no reconozco ahorita como a lo mejor una situación o un momento donde me haya sentido en este estado, ¿no? Pero, por ejemplo, mientras buscaba y demás, muchos de los lugares, o muchos de los videos, o muchos de los artículos donde encontraba que hablaban del tema de la apatía, eran justamente en todas estas situaciones y temas sociales, ¿no? Había Ajá. justo esta conferencia de Dolores Huerta, que bueno, fue activista de los derechos de los trabajadores agrícolas en los tiempos de César Chávez, pero también bueno, se ha dedicado a luchar por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT y demás. Y entonces ella dice, lo que pasa en la sociedad es que justamente como decía Táchira, pensamos que no tenemos voz. Y al pensar que no tenemos voz, no vemos nuestro poder, ¿no? No vemos que podemos hablar y podemos decir y podemos pedir y podemos hacer, ¿no? Y que Cuando nos justamente creemos el pensamiento de que no tenemos voz, cuando nos creemos el pensamiento de que el poder está concentrado solamente en algunas personas y entregamos entonces como ese poder para que lo administren un grupo de personas, pero en realidad para que llegue eso, tiene que haber o sea, para que la torre funcione, está todo el engranaje hacia abajo, ¿cierto? Toda la base que somos nosotros. Y a mí me gusta ese ejemplo que dan. Si crees que no tienes poder, enciérrate en una pieza con un mosquito. Entonces ahí es y trata de dormir con el mosquito. Eso entonces me da como la reflexión de que sí, yo puedo hacer algo. No, no importa que no se note inmediatamente, no importa que no cambie el presidente, no importa que vayamos a cambiar la realidad mundial sobre la justicia y la injusticia. Bueno, hay que hacer unas sesiones sobre eso. Pero pero, pero sí uno tiene un decir, uno sí tiene una influencia. Y también me hace sentido el hecho de pensar que estamos en este campo cuántico y que hay una teoría de la física cuántica que habla sobre que cuando una partícula está unida a otra, no importa la distancia en que se encuentre, si se produce un cambio en una de las partículas, la otra cambia, aunque esté al final del universo. Se llama la teoría de las... no me acuerdo, me voy a acordar. Eh, pero es como uno, de alguna manera, influencia con su nivel de conciencia, cambiándolo para que otras personas que están en otra parte que nosotros no creemos que no tenemos ningún poder, puedan también tener algún cambio, ¿cierto? Ho'oponopono es eso mismo. Y requiere de verdad que te importe el mundo o que te importe algo. Porque si no es nada más, claro que es una creencia de que mi voz no cuenta o de que mi voz no sirve de nada o que no tengo ningún impacto, pero también requiere que me importe alguna causa, porque cuando estoy aquí en este nivel de apatía es que ni siquiera me importa el mundo.
No me importa ni la política, ni me importa la opinión de las personas. Estoy en un lugar sin importancia, sin sentido, ¿no? Entonces, una de las partes más importantes es aprender que todo importa, ¿no? Este momento importa. Este momento presente importa, esta situación importa, esta persona importa, esto que estoy diciendo tiene importancia. Entonces, en aprender a ver el valor de cada situación, de cada momento, empiezo a salir de ese sinsentido, ¿no? Y quizás no solamente verlo, sino experimentarlo, como tú dices, ¿no? Que es cuando nos volvemos al momento presente, porque en la apatía hay como ya, ok, ha sucedido todo esto, el mundo es así, terrible, y no sé qué, entonces nos vamos hacia el futuro y está igualito. Y peor, porque ahí nos vamos al cataclismo puro. Y cuando vivimos el momento presente y apreciamos cada uno de lo que hacemos en y vemos lo sagrado de cada momento, del momento presente. Cuando vemos eso sagrado, podemos entonces lavar los platos, limpiar el baño, que era una conversación que tenía con mi hija el fin de semana. Tratando de que limpiara el baño, parece. Pero lavar los platos, limpiar el baño, cuidar un bebé, caminar por la calle, dándole sentido a cada uno de esos momentos, viendo la importancia de cada uno de esos momentos presentes, ¿no? Y viendo que si uno está en un nivel de conciencia, primero de conciencia, y no viviendo en ese futuro, sino que viviendo ese presente, que lo dice Byron Katie. Si estoy viviendo en el pasado o en el futuro, entonces ¿quién está viviendo en este momento? Que es lo único que existe, por favor, dense cuenta. Podemos influir en cada cosa y disfrutar cada uno de esos momentos del encuentro con una persona en la calle y mirarse a los ojos y sonreír. Quizás cuántos cambios puede provocar eso, ¿no? O sea, la valoración del momento presente. Y yo pienso que es un poco salirse de la mente, porque a veces estamos tan en la mente y estamos tan acostumbrados a vivir desde la mente, desde tu interpretación, desde cómo lo vives tú, desde un lugar muy egoísta. Y yo en lo personal, hace ratito Tachira y Emi comentaron que no lo habían vivido como un sentimiento de apatía, más sin embargo yo no pudiera decir eso porque yo sí experimenté el haber como visto todo y por ejemplo, la parte, como mencionabas, Homero, súper importante que decías, necesitas que algo te importe o se requiere de que algo te importe. Entonces, tú ves esto que, por ejemplo, te importa mucho, pero es una línea muy delgada cuando algo te importa mucho y cuando te das cuenta que a lo mejor lo cuestionas y te das cuenta que la naturaleza, en mi caso, ¿no? La naturaleza contigo, con Melissa y sin Melissa va a seguir siendo la misma porque no ocupa de ti, Melissa, porque no te preocupes tú, continúa tu vida y la naturaleza es perfecta. Al quitarle ese peso de alguna forma, algo sueltas, nada más que soltarlo desde todavía me importas, pero desde un lugar diferente. ¿Qué opinan de eso? Sí. Tach, ¿quieres decir Yo algo? opino que yo opino que puedo cuestionarte ese pensamiento. Yo opino que puedo cuestionarte si es que la naturaleza sigue igual sin Melissa o con Melissa. Bueno, es que a mí me parece que es imprescindible Melissa, Homero y cada una de las personas. Eso es justamente lo que es el valor que tiene uno. Es que eso lo no es que seas imprescindible, pero no eres prescindible. Eres parte de. Y como somos energía, estando o no estando, vamos a tener alguna influencia. Entonces, el nivel de conciencia en el que nos presentemos en esa influencia, en ese momento presente, sí importa. Esto en la naturaleza, en tu caso. Me lleva una confusión muy común con la apatía, ¿no? Y con la sabiduría, con la humildad, con la aceptación. Hay puntos en donde parecieran ser la misma cosa, ¿no? Hay un momento en donde llega un momento de quiebre con el ego y me doy cuenta que mis problemas no son tan grandes, que el universo es enorme y que yo soy este granito de arena en el universo. Y a ese significado lo puedo ver desde muchas perspectivas. Esto lo puedo ver desde un momento de decir, qué liberación, mis problemas no son tan importantes. Y si me fuera la apatía es que soy tan insignificante en el universo que no importa absolutamente nada de lo que haga. Entonces, una declaración que pudiera tener mucha verdad
vista desde un lugar de una humildad muy bella, muy auténtica, es liberadora, es creativa, es como que soy parte de todo este universo, soy una célula en este cuerpo, ¿no? Soy un pensamiento en la mente infinita del universo y eso es algo que inspirador. Y desde la apatía es que no importa nada, es que soy tan insignificante, es que ¿cuál es el punto de estar en este universo? Es que ¿qué sentido tiene la vida? Lo cual nos lleva a el sufrimiento. Si yo soy la víctima del universo y no estoy co-creando con el universo, o sea, una vez más, estoy sin poder, ¿no? Estoy en victimez total, estoy en ego, en falsedad, ¿no? Lo que me pasa, como no le puedo dar un sentido, es abrumador, es un universo cruel, es algo que me provoca demasiado sufrimiento. Claro, porque Sí, exactamente. por ejemplo, lo revisas en una sesión, por decir algo, ¿no? Entonces lo cuestionas porque de alguna forma te estaba lastimando este pensamiento. Entonces quedas yo lo veo como si quedaras en el mismo lugar o como si estuvieras aquí en el mismo lugar después de una sesión, después de haberla visto, después de tener cierta claridad. Y luego hay dos caminos. Entonces, o te vas por el camino creativo, de creación, de paz, de tranquilidad, de amor, o te vas pues, más o menos por el camino por el que ibas, pero viéndolo como no eres suficiente o como no estás en paz, o sigues el camino del ego o por qué camino, una vez que quedas en la claridad y en la verdad, a qué camino quieres escoger. Exactamente. Y bueno, pues ya que empezamos aquí con el tema del sufrimiento, pues bueno, empezamos por decir que esta es como este estado de conciencia que calibra en 75 y es donde estamos en este estado como de tristeza profunda y como de pérdida, ¿no? Como que sentimos que hemos perdido algo, que estamos perdiendo algo, que perdimos algo y sobre todo que esa pérdida es irreemplazable, ¿no? Y cuando estamos aquí en sufrimiento, como acaban de decir, entramos como en este rollo de victimez, donde todo es personal, donde todos me hacen, donde todo me pasa, donde soy, pues sí, la víctima de las circunstancias, del mundo, de la vida y de las otras personas, ¿no? Y como dicen, bueno, Eckhart Tolle dice, el sufrimiento es como este maestro que que nos lleva como a ese despertar espiritual, ¿no? Como que es ese estado emocional que nos lleva a ese despertar emocional, pero como dice Mel, creo que también puede ser a veces cuando estamos en sufrimiento y como dice Brené Brown, o sea, cuando estamos en secretismo, cuando no sacamos, cuando no expresamos, cuando callamos ese sufrimiento, también se puede volver este lugar donde a lo mejor en lugar de ser nuestro maestro espiritual, se vuelve como esta espiral descendiente, como el hoyo de de Alicia en el País de las Maravillas, donde nos podemos ir, o sea, cuesta abajo, ¿no? A la culpa, a la vergüenza y estados todavía aún mucho más bajos. Ahora, yo creo que este es uno de los estados emocionales con el que la mayoría, por no decir que todos nos hemos conectado, ¿no? ¿Quiénes de aquí hemos estado en sufrimiento? Hello, yo creo que para mí es como el más conocido, ¿no? O sea, creo que, y como Nuestro desde amigo el sufrimiento. claro, nuestro amigo el sufrimiento, o sea, yo en actriz novelera, forever, claro, lo platicaba el otro día con Tach y para empezar platicábamos como este rollo de cuando estamos chiquitas, las princesas, ¿no? Las princesas de Disney que nos han creado, digo, yo la Bella y la Bestia es mi favorita y la amo por siempre, pero como las princesas nos llevaron como a este rollo de la expectativa, ¿no? Entonces, cuando todas estas expectativas que vamos creando no se cumplen, entró el sufrimiento, ¿no? O como diría, yo les digo, yo creo que ha sido como uno de los estados emocionales donde más me he identificado y como diría nuestra querida Marisa Gallardo, yo sí estacionada en el Foro 2 de Televisa San Ángel como por muchísimo tiempo, o sea, o donde hayan grabado Marimar, ¿no? Porque Marimar, por siempre, de verdad, las Marías. Yo voy a tener que ver Marimar, porque no lo he visto y todo al final es demasiado representativo para ustedes. Si se portan bien, al final, hoy sí les voy a cantar Marimar. ¡Ay, qué sufrimiento! Para que nos vayamos en sufrimiento. No, no es cierto. No, pero yo creo que sí, ¿no? Y entonces es como que
el ego o el cuerpo del dolor busca con qué conectarse, y yo creo que yo era como que con cualquier cosa que se me atravesara, ¿no? De, ay, es que no me fui a estudiar, no estudié esto, o es que no me fui a estudiar fuera, o mucho del sufrimiento puesto en las relaciones personales, sobre todo en las relaciones amorosas, ¿no? Y entonces así como que Ay, sí. cuando estaba pensando en el tema, bueno, todos los hits ochenteros venían a mi mente, ¿no? Así de, él me mintió, es ella más que yo. Ah. Sí, es verdad. Ahora, hay que tener algo en cuenta. Cuando una persona pasa de apatismo a sufrimiento, ha mejorado. Oh, Mucho. sí. De Mucho, hecho, mucho. David Le Hawkins importa dice, algo, ¿no? claro, Exactamente. de hecho David Hawkins dice, en el momento en el que esa persona que está en apatía, o sea, llora y entra a este nivel de sufrimiento, Uno puede ya decir, libró. va por el buen Pronto camino. empezará a comer, dice, pronto empezará a Sí, comer. yo, Claro, yo creo el que, litro de nieve, ¿no? El litro de oye, nieve. yo que el litro de nieve, las palomitas y todas las placeres culpables que uno tiene. Ahora, yo creo que el sufrimiento tiene ese tipo de reacciones del cuerpo porque duele. O sea, uno cuando está en sufrimiento, hay una parte del cuerpo, puede ser en toda la parte delantera, el estómago, el pecho, algo, duele, como que lo sentimos, hay una corporalidad del nivel de conciencia que se expresa, ¿no? Entonces lo podemos ver mejor. Y que quizás por eso también está tan relacionado el sufrimiento con el cuerpo del dolor, porque no estoy segura si los otros niveles de conciencia están relacionados con el cuerpo del dolor, la vergüenza, la culpa, sí, también, también. Lo que pasa es que son los enganches, pero lo que te produce el cuerpo del dolor es sufrimiento. Ese es como el químico que necesita el cerebro para seguir funcionando y alimentarse, ¿o no? Bueno, Oigan, y creo entonces que yo creo que está importante el hacer la distinción entre Entre, el dolor y el sufrimiento. es lo que iba a muy decir, importante. muy Dale, Homero. importante. Dale, Homero, pues. El sufrimiento causa dolor, eso no hay duda, pero el dolor no es sufrimiento, no necesariamente. Y yo creo que lo tenemos súper confundido, ¿no? Tenemos el dolor, sobre todo el dolor físico, ¿no? Lo tenemos muy conectado a sufrimiento y no son la misma cosa, ¿no? O sea, de hecho, el dolor, si yo lo multiplico por la resistencia, en la medida en que yo tenga resistencia al dolor, se incrementa el sufrimiento. ¿No? Entonces imagínate, yo creo que todos hemos tenido algún dolor de cabeza en donde, no, no quiero que me duele la cabeza, qué horrible, me duele la cabeza, me duele. Y es abrumador, ¿no? O sea, es que todo es dolor de cabeza, el único mundo que puedo ver es dolor de cabeza, ¿no? Y sin embargo, si se me olvida, no sé, porque me sale algo o estoy distraído, quién sé qué, es que se me olvidó que tenía un dolor de cabeza. Entonces no es que el dolor no estuviera ahí, pero no estaba sufriendo por la resistencia a ese dolor, ¿no? Y Sí, si no tienes razón. tuviera esta Entonces palabra, el dolor es como, viene siendo como una sensación incómoda, ¿no? Que puede ser, digo, no, si lo... no, esa es otra interpretación. Tenemos muy metido que el dolor es una cosa incómoda, pero si no tuviera ese significado, es que a lo mejor ni siquiera es eso. Pero O sea, entonces, Byron Katie dice, entonces podríamos decir que es una sensación. es una, no, Al no, final el dolor es una emoción, el dolor es una emoción. Y nosotros como no, seres porque humanos puede ser sentimos esa física, emoción. ¿no? El bueno, dolor es, también puede ser física. sí, tienes razón. Pero lo que dice Byron Katie sobre el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El Totalmente. sufrimiento es como mantener ese dolor, es como agarrarse de ese dolor, hacerse y extenderlo en el tiempo y hacer que otros sufran, compartir ese dolor. Hay como una especie de poner como objeto, igual que la culpa, esa emoción, ¿cierto? Que obviamente que podemos sentir dolor si estamos en este mundo dual en el cual estamos aferrados a nuestras emociones y ya aprendamos a manejarlas, pero lo sentimos de todas maneras. Y entonces es cuando nos metemos es cuando metemos ya la cabeza y los pensamientos, ¿no? Y entonces empezamos a crear esta historia, ¿no? Donde nos empezamos a crear como la novela mental, ¿no? Que es cuando empezamos a sufrir y por eso es cuando entramos en esto de el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque yo estoy eligiendo tener esos pensamientos y yo estoy eligiendo engancharme Oye, de esos pensamientos. esto de que si te quedas enganchado, pues si no transformas el dolor, el sufrimiento, lo transmites. Ajá, Mm. Y fíjate, Oigan, y eso exactamente. que para que decíamos en que sufrimiento, o sea,
reaccionas, culpas, pones el dedo, gritas. Enjuicias, claro. Y como dicen ahorita, nos encanta también salir a compartirlo, ¿no? De vamos a juntarnos con las amigas, con los amigos y vamos a contarles el drama. Y luego compartámoslo y hasta alimentémoslo porque luego, no, yo y así. La Entonces, misodia quiere compañía. claro, claro. Cuando Sí, estás- y yo creo que de todas las emociones, igual es la que se siente es la más adictiva, ¿no? Probablemente. Porque de repente cuando uno está en ese sufrimiento que tiene que ver con el cuerpo del dolor, yo lo veo así relacionado, puede que esté totalmente equivocada, pero el sufrimiento produce ese cuerpo del dolor, hay un placercillo en estar ahí de víctima y de que el mundo es en contra de mí y todos los demás son malos y yo soy la víctima. ¿Qué ibas a decir, Mel, que te interrumpí? que como yo lo veo es que cuando tú estás en sufrimiento y lo compartes, de alguna manera estás compartiéndolo y no estás sintiéndote como esta sensación como física tan desagradable. Pero como yo lo he vivido es el sufrimiento muy ligado a la no aceptación. No, claro. A la resistencia, claro. A la resistencia, a la no aceptación, y no te dan ganas ni de compartirlo. Estás solamente en sufrimiento, intentando en tu mente autosabotearte solamente pensando en cómo no debería de estar esto pasando o en la no aceptación de la realidad. Eso yo creo que en mi caso es a donde me ha conducido el sufrimiento de una forma derecha, todo derecho en la carretera, ¿no? Y yo creo que se relaciona con lo que decías tú ahorita, Homero, así como que dolor y luego le ponemos resistencia y entonces nos vamos al sufrimiento, pero dolor, le metemos aceptación y Desaparece. ¡tarán! Desaparece. Sí, claro. Byron Katie, la maestra de la aceptación, ella dice, La tía. la confusión es el único sufrimiento en este mundo. Entonces, La estás confusión. sufriendo, la confusión es el único sufrimiento en este mundo. Entonces, si yo no estoy confundido, o sea, en otras palabras, si yo estoy en la verdad, es que no puedo sufrir. Y fíjate que en la tabla de conciencia, sufrimiento es un sinónimo de luto. Y cómo vivimos. Se le llama el cementerio de la vida. Wow. Cómo en este estadio vivimos, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, el luto está muy enfocado a la pérdida. Exactamente. Y como el tiempo en el decíamos, que ¿no? vivimos La el pérdida sufrimiento. irreemplazable, ¿no? O sea, no hay con qué reemplazar esto. Exactamente, y el tiempo en el que vivimos es pasado, generalmente, cuando estamos en sufrimiento, en que no debería haber, estamos en los ámbitos de la realidad, estamos en los ámbitos de las otras personas, porque yo traté de hacer el ejercicio que he hecho con las otras emociones, de buscar en las creencias universales cuál se identificaba con el sufrimiento. No pude elegir ninguna porque son todas. Todas. Es que el sufrimiento es muy versátil, el sufrimiento es muy versátil. Entonces, las creencias generalmente nos llevan a la no aceptación, que es lo que decía Homero y Byron Katie, y te lleva al debería o no debería estar sucediendo las cosas como yo pienso que están sucediendo, ¿cierto? Entonces no acepto que la aceptación imprescindible, tengo un rayo de luz que me está llegando del universo. La aceptación, la no aceptación de lo impermanente, dicen los budistas, que es una de las mayores fuentes de sufrimiento, es donde se va al sufrimiento, cuando uno no acepta que todo está cambiando. Y además nos aferramos a lo que tenemos, a lo que queremos, a lo que hemos conseguido, y entonces nos vamos al sufrimiento porque obviamente es impermanente y va a cambiar de alguna manera. La primera verdad del budismo, la primera noble verdad es que existe el sufrimiento, la dukkha. Y el camino de salida es esa aceptación. Ese es ya en el tercer paso, la tercera noble verdad. Y el aferrarse entonces a que eso no es así, nos hace sufrir. Nos aferramos a las cosas, a las visiones. No solamente nos aferramos a lo material, ¿no? A nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas. Y cuando entonces otra persona actúa de otra manera, sufrimos. A las ideas, a las visiones, a las opiniones de yo tengo esta opinión, entonces tengo que tener la razón, y entonces si el otro me contradice o no sucede como yo quiero, sufro.
Claro. Fíjate que en las etapas del duelo, que ¿Ya? no recuerdo muy bien cuáles son las etapas del duelo de Kubler-Ross, que es negación, enojo, depresión, negociación y luego ya al final es sentido, ¿no? O sea, bueno, la aceptación y luego el sentido, ¿no? Pero otra vez regreso a esta palabra clave que es sentido, es si a mi sufrimiento no le doy un sentido funcional, es que yo voy a estar víctima del universo, pobrecito de mí, yo soy el más triste del mundo, yo soy la peor víctima de todas, porque no le estoy dando un sentido a las cosas. O sea, una parte muy importante es, esto no me está sucediendo a mí, esto está sucediendo para mí. Y ahí hay Ya, un cambio de percepción que de verdad te saca de este sufrimiento, ¿no? Le da otra perspectiva, te saca a ya un lugar con mucho más poder. y viendo Claro, y las cosas. dale. Yo creo que eso es completamente para no bajarte a apatía. Una ¿Viendo vez, qué? ¿Viendo qué? ¿No te entendí? o sea, lo que dice Homero, nada más para darle continuidad, es y comenzar a darle valor a las cosas, Ah. realmente buscándolo y encontrándolo porque lo tiene, ¿no? Pero el momento que cuestionas, como que enfocarte en eso, en sí poner tu mirada en donde sí lo tiene. Ujú. Pero al mismo Dice tiempo Carl no Jung, ¿no? apegarse a eso. Claro, porque ¿Qué pérdida dice? también podría ser liberación, ¿no? O sea, digamos que yo eh, pierdo una casa, ¿no? Bueno, me liberé de esa casa. Y se puede vivir exactamente igual, la situación no va a cambiar, la realidad no cambia, es que no me va a preguntar si me gusta o no, pero si yo pienso constantemente que perdí una casa, perdí un patrimonio, fui víctima de un huracán, un terremoto, voy a sufrir mucho, va a doler mucho. Y sin embargo, si yo puedo confiar en que lo que está sucediendo para mí, y lo veo desde, ok, me libré de esa casa, ¿cómo sé que no la necesito? No está, es que ya no está, ¿no? Si puedo quedarme en ese lugar y ver lo que sí tengo, lo que sí hay en este momento, no va a haber sufrimiento. Suena como algo muy radical, nos es tan ajeno. Como sociedad lo tenemos muy en lo imposible, en lo intangible, en lo inalcanzable, muy elevado, muy iluminado, pero no es tan difícil, ¿no? Es un pequeño pasito Una para decisión. lograrnos una decisión No totalmente. es Es una decisión. No Sí, va a pasar si totalmente. tú no lo decides. Es Ah, que exactamente. socialmente decirte que perdí una casa, cualquiera va a decir, ah, lo lamento muchísimo, ¿no? O sea, que pobre, pobre. pobrecito, y adivina que mi vecina perdió su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este cambio? Eh, no sé, me imagino a nivel social no sé, ahorita estoy tratando de pensarlo, pero a lo mejor, no sé qué opinen ustedes, compartirlo menos o porque vas a recibir ese feedback de afuera, no muy seguramente lo vas a recibir. Bueno, Es Entonces, que yo creo, es y que yo tampoco vas a creo que decir sí. felicidades. Perdiste Lo tu que casa, qué decía, bueno que perdiste claro. tu casa. O sea, tampoco. Pero es como decía Touch, ¿no? Relacionado con lo que dice Mel, o sea, vamos y contamos y entonces esta ganancia de esta atención que recibimos de, ay, pobrecita, entonces tenemos como, sí, pues esta ganancia de esta atención, de este foco que de repente nos da el sufrimiento, ¿no? Entonces muchas veces por eso vamos y contamos, claro, me explotó la casa, se me cayó la casa, ay, la perdí, o no sé, ¿no? Pero cuando uno comparte algo así es porque está en un nivel de conciencia de sufrimiento. Total. Cuando haces el trabajo que acaba de decir Homero, que es realmente cuestionar la creencia de que si esa casa me pertenecía o no, o de que me liberé de la casa, hacer el cuestionamiento de qué significaba esa casa para mí, qué significa la pérdida para mí, qué significa todo eso, ni siquiera va a aparecer en el comentario con el vecino de perdí una casa. Va a se me, ser otra la conversación que vas a tener porque no va a estar dentro de tu conversación interna. Y por se me ahí ocurre hay un también dolor auténtico. compartirlo, perdón, Homero. Ujú. Porque a lo ¿Hay mejor un dolor auténtico? en el cambio, en el readaptarme a esta nueva realidad, puede estar ahí.
y sin embargo no es para siempre, porque lo que también pasa es de que esto que estoy viviendo lo proyecto a una eternidad. Siempre voy a sentir este vacío, siempre voy a sentir esta pérdida, nunca nada va a ser igual. Y aquí entra otra vez el sufrimiento, la drama, la novela. Claro, pues como decíamos, o sea, el dolor de, por ejemplo, esa pérdida, de la pérdida material, pues es real, ¿no? Pero ahí es donde entra esto de qué elijo pensar acerca de esto. Como dice Homero, ¿es algo eterno o es algo transitorio? Y mi nuevo ¿No? tatuaje va a ser, y es real, pero no es cierto. Ya, ¿verdad? Muy real, ese sufrimiento es muy real y no es cierto. Pero no es verdadero, No es exactamente. verdad. Tengo toda la razón. Y a mí me recuerda este tema de la casa a, creo que leí en uno de los libros de Byron Katie, que ella regaló una casa. Alguien, no me acuerdo en cuál, creo que es el último que tiene sobre la conciencia, y que llegó alguien a su casa y le pidió la casa y ella se la regaló. Su marido y sus hijos se agarraban de las mechas porque estaba regalando la casa, pero ella le explicaba justamente de que nada me pertenece. Ujú. No hay, nosotros tenemos el sentido de pertenencia y nos aferramos a eso, nos apegamos a eso y nos apegamos a no solamente a lo material. Cuando nos apegamos a eso material que creemos que existe, pero que en realidad son partículas, ahí ya nos ponemos cuánticos, entonces nos apegamos de la misma manera a nuestros pensamientos, a nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas. Entonces confundimos y creemos que todo nos pertenece y que todo es parte de nosotros, esa casa es parte de nosotros, y practicar ese desprendimiento y esa aceptación a lo impermanente, entonces nos permite ser tan libres como llegar y regalar una casa. Seguramente no la necesitaba Byron Katie, debe tener otra casa ya con todo su éxito de desprendimiento. Me recuerda a Janine Roth, que es la autora de Women, Food and God, que es un libro excelente. Y ella tenía todo su dinero invertido en un esquema por 20 años, ¿no? Todo su dinero, el de ella y el de su esposo, millones de dólares estaban invertidos en un esquema piramidal, pero no sabían que era un esquema piramidal, que era una estafa. Y de repente un día recibe la llamada, lo hemos perdido todo, no tenemos un céntimo. Después de años y años de éxito laboral, de juntar dinero, y entonces está en su casa y dice, bueno, en ese momento me di cuenta que si me enfocaba en todo lo que había perdido, no iba a poder seguir. O sea, iba a ser demasiado abrumador el peso de toda la pérdida. Entonces tenía que enfocarme, decidí enfocarme a lo que sí tenía en ese momento. Y en ese momento aún estaba en su casa, que estaba perdida porque estaba hipotecada. Entonces no sabía si iba a poder seguir durmiendo en esa casa, pero por esa noche aún tenía un hogar. Y entonces decía, ayer los millones de dólares que tenía eran insuficientes y la casa que tenía era insuficiente y no estaba como muy feliz en esa casa, veía todos los imperfectos. Y hoy puedo estar en esa gratitud y en esa plenitud de estar aquí, que tengo esta casa para dormir hoy, ¿no? Entonces, y eso fue lo que le dio ese sentido, esa resignificación, fue lo que le dio el valor para poder seguir adelante. Para ese día, ¿no? Porque si no, imagínate el sufrimiento de estar pensando en la pérdida, perdí millones de dólares, mi casa, nos estafaron, qué tonta. Un sufrimiento, pero inmesurable. Y al final termina diciendo que nunca se había sentido tan feliz y tan en paz como cuando había perdido los millones de dólares. Dice, cuando los tenía, no era feliz, no estaba en paz. Y cuando los perdí y empecé a valorar esas cosas que sí tenía, es cuando más en paz y más feliz me sentía en mi vida. Y entonces yo creo, porque ya se nos está acabando el tiempo, que podemos decir que una de las maneras en las cuales podemos salir del sufrimiento es esa, dejar de enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que creemos que debería ser y enfocarnos en lo que realmente tenemos. Yo creo que uno de los antídotos es el agradecimiento, ¿no? Entonces, hacer práctica de agradecimiento. ¿Qué otras maneras podemos hacer o podemos utilizar para salir del sufrimiento? La verdad, el antídoto para todo es la verdad. ¿Y cómo se consigue la verdad? Cuestionando. Cuestionando, así que porque buena verdad sesión todos con tenemos nosotros. nuestra propia verdad. Exactamente, Claro. una sesión con Bolita.
Y claro, y aparte Eckhart Tolle también dice, aparte de verdad, presencia, ¿no? O sea, él dice estar en presencia, sentir, o sea, realmente dejarnos sentir lo que estamos sintiendo, adentro y afuera. Y ahí sí entramos a la parte de cuestionar, ve qué pensamientos están rondando cuando estoy sufriendo y ver si esos pensamientos están echándole leña al fuego, ¿no? Están como avivando este sufrimiento. Y entonces dice él, o sea, estar como conscientes de eso y después pues dejar ir, ¿no? Entrar como en este estado de aceptación y de dejar ir. Y saben que me encantó, por ahí me encontré así como el antídoto según pues es una señora budista, les voy a decir el nombre para no quitarle su crédito, se llama Pema Chodron, y ella dice que hace como esta meditación, por lo general decimos, bueno, inhalamos tal y exhalamos aquello que nos hace sufrir, y ella dice, no, o sea, ella dice que un ejercicio es como inhalar y dejarnos sentir ese sufrimiento y hacer como o visualizar que nuestro corazón con ese sufrimiento, o sea, con ese sentimiento en ese momento, dejar que se expanda. O sea, igual, aceptarlo en lugar de rechazarlo, de inhalo y lo saco, es de, no, lo expando y me dejo sentirlo y lo acepto, ¿no? O sea, acepto lo que estoy viviendo en ese momento. Y ese es Sí, como el entonces paso tenemos, de, ¿cuáles son los tips para salir del sufrimiento? Uno, presencia, ¿no? uno, En, es- presencia, en esa presencia, no resistencia, aceptación. Y en esa agradecimiento. aceptación, entonces, en esa aceptación y agradecer porque lo estamos sintiendo y que estamos sufriendo, gracias, gracias, cuestionar. Totalmente. Fíjate, dice Byron Katie, cuando me creo mis pensamientos estresantes, sufro. Y si no me creo mis pensamientos estresantes, si los cuestiono, no sufro. Y ella Entonces, vio te que eso puedes era cierto cuestionar, para decidir. toda la humanidad. ¿Mm? Perdón, que te interrumpí. No, que se puede cuestionar y dijo, eso parece ser cierto para toda la humanidad. Cuando cuestiono mis pensamientos estresantes, ya no sufro, porque al estar cuestionando, ya no estoy creyendo, estoy abierta, estoy receptiva, estoy pensando, puede haber algo que sea más cierto que esto, ¿no? Entonces ahí ya no hay sufrimiento. Con el Y puro... entonces ahí está la decisión. Sí, la voluntad. Exactamente, la voluntad de poder entonces hacer ese cambio de perspectiva y elegir cuál de esas opciones que tenemos, que son infinitas, nos hacen sentir eh, el cuerpo que estaba sufriendo. Claramente después que hacemos el juego de ya, y si no fuera verdad, si no era varita mágica, si no existiera todas las técnicas que usamos, desapareció el pensamiento, ¿cómo se siente? ¡Wow! Increíble. Y era un pensamiento. Entonces, decidir entonces quedarse con ese, porque muchas veces ya, ok, pero no, y te apegas entonces a lo que sentías antes, ¿cierto? Entonces, decidir qué es lo que te hace mejor, qué es lo natural. Mel. Y yo a mí me gustaría agregar que si partimos desde la premisa de que el lenguaje es creador, utilizar al momento de compartir experiencias y también compartirlas como nosotros la gestionamos de forma interna, eh, que sea un lenguaje expansivo. Ese también lo encuentro interesante, ¿no? O sea, desde compartir nuestras experiencias que vivimos, desde la expansión, desde como si, o como la duda, como dice Homero, ¿no? Desde el momento en que tú no lo ves como un absolutamente cierto, ¿no? Como esto es de esta forma y estar como receptivo a ver otras cosas y mucho más expansivo en nuestro lenguaje y en nuestra forma. Y yo creo que una invitación a no conectarnos desde el sufrimiento. Oye, es que tu tía tiene Alzheimer. Ay, bueno, no lo puedo ver desde el sufrimiento. Es que esta persona murió. Y si no lo puedo ver desde el sufrimiento. Y es que esta persona perdió su casa. Y si no me conecto desde el sufrimiento. O sea, si mis significados no son esto igual a sufrimiento. Nada más es una invitación. ¿Qué pasa cuando me doy la oportunidad, cuando me abro a verlo desde otra perspectiva? Sí, es un juego que uno puede experimentar y de todas maneras ese juego que uno puede empezar a hacer con cosas pequeñas, así como que se me perdió algo o alguien tomó de mi cartera algo y ya no está. Alguien se comió mi pedazo de pastel. ¿Quién se comió el helado?
Entonces, y como dice Melissa, una vez que hacemos todo ese cuestionamiento, tomamos la decisión, hacerlo patente a través del lenguaje y de las acciones, como recomienda Homero, de hacer ese juego de experimentar esas mismas situaciones, no desde el sufrimiento, sino desde otro nivel de conciencia, de neutralidad, básicamente, ¿no? Sí. Ese es el primer ejercicio. Tal cual. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado a este capítulo número 5 de Voluta. Un abrazo. Gracias. Bye. Chao. Besos. Bye.